Hola amigos, tengo una historia que es tan satisfactoria que podría ser sacada directamente de una película. Ya conocen esos momentos de la vida en los que sientes que has ganado el premio gordo de venganza. Bueno, esta es una de esas historias. Déjame preparar el escenario. Colección de autos que haría babear a cualquier entusiasta de los autos. Ahora aquí es donde las cosas toman un giro. Mi hermano mayor Mark de repente se interesó demasiado en los bienes de papá. Él siempre había sido la oveja negra de la familia y debería haberlo visto venir en el funeral. No podía dejar de hablar sobre cómo debería obtener la mayor parte porque tenía hijos que mantener y facturas que pagar. Marco clásico. Sabía que algo estaba pasando cuando empezó a hacerse amigo del abogado de papá, el señor Stevens. Mantenían conversaciones en voz baja en las reuniones familiares. Y todo parecía sospechoso, pero no pude probar nada hasta el día de la lectura del testamento. Toda la familia se reunió en la oficina del abogado y había un aire de tensión que se podía cortar con un cuchillo. El señor Stevens comenzó a leer el testamento y, como se esperaba, Mark obtuvo la mayor parte del patrimonio, incluida la casa familiar. Mi corazón se hundió al pensar que había ganado, pero entonces el señor Stevens hizo una pausa, miró por encima de sus gafas y soltó la bomba del testamento del padre del siglo que estipulaba que Mark solo obtendría esos activos si estuvo de acuerdo con una condición. Tenía que vivir en la casa familiar durante un año sin venderla ni alquilarla. Si no cumplía con esta condición, todo se dividiría en partes iguales entre el resto de la familia, incluido yo. El rostro de Mark se volvió de un tono carmesí. No sabía que existía, farfulló, protestó e incluso trató de discutir, pero el señor Stevens se mantuvo firme. Era como algo sacado de un drama legal. El resto de nosotros no podíamos creer nuestra suerte, así que ahí lo tienen, amigos. La codicia de Mark se apoderó de él. Y ahora está atrapado en la casa de papá echando humo mientras el resto de nosotros recibimos nuestra parte justa. No soy de deleitarme con la desgracia de otro, pero esta vez Karma entregó un plato que era demasiado delicioso para resistirlo. Escucha mi historia hasta el final y yo les contaré cómo va la estancia de Mark aquí en la casa familiar. Va a ser un viaje salvaje y no puedo esperar para compartirlo con todos ustedes. No pude evitar sonreír mientras el señor Stevens cerraba tranquilamente el testamento. Sellando efectivamente el destino de Mark, fue justicia poética en su máxima expresión y saboreé el momento. Mark, por otro lado, estaba lívido, su rostro se puso de un alarmante tono rojo y le disparó dagas al señor Stevens. No puede hablar en serio. Mark gritó con una mezcla de voces. De ira e incredulidad. Esto es una locura y no es lo que papá hubiera querido, señor Stevens. Alguna vez el abogado sereno simplemente se encogió de hombros. Solo estoy aquí para ejecutar los deseos de su padre Mark. Él describió esta condición en su testamento y debemos respetarla. Mis otros hermanos y intercambié miradas tratando de contener nuestra emoción. Siempre habíamos conocido los verdaderos colores de Mark, pero este era un nivel completamente nuevo de Karma que regresaba para morderlo mientras continuaba la lectura del testamento. El señor Stevens describió la logística de la condición. Mark tenía 30 días para mudarse a la casa familiar y no podía venderla ni alquilarla durante un año a partir de la fecha de ocupación. Si violaba estos términos, los bienes se dividirían entre los hermanos restantes. Mark salió furioso de la oficina del abogado y prometió luchar contra esta injusticia en la corte. Incluso amenazó con impugnar la validez del testamento, pero en el fondo sabíamos que estaba acorralado. Papá había sido meticuloso en su planificación y el señor Stevens nos aseguró que el testamento era férreo durante las siguientes semanas. Mark se mudó a regañadientes a la casa familiar con la amargura que rezumaba cada pobre que conocíamos. Todos ayudaron con la transición asegurándonos de que no tuviera excusas para romper las condiciones. Fue divertido verlo intentar negociar con nosotros para obtener indulgencia, pero nos mantuvimos firmes. Este era el último deseo de papá y teníamos la intención de honrarlo. La vida de Mark en el hogar familiar fue lejos de sentirse cómodo. Le molestaba cada momento que pasamos allí rodeado de recuerdos de nuestra infancia y de la vida de la que tan desesperadamente quería escapar. No pude evitar saborear el dulce sabor de la venganza mientras lo veía quejarse y quejarse, pero había una cosa, Mark. No anticipamos los ojos vigilantes del vecindario. Nuestros padres habían vivido en esa casa durante décadas y los vecinos eran como una familia extensa que conocían el testamento de papá y las condiciones que había establecido para Mark. No les tomó mucho tiempo convertirse. El equipo de vigilancia no oficial de Mark,
cada vez que intentaba traer a un agente inmobiliario o poner la casa en venta, alguien nos avisaba de forma anónima. La frustración de Mark crecía con cada intento fallido. Era como si el universo estuviera conspirando contra él a medida que los días se convertían en semanas. Su resolución comenzó a flaquear, se dio cuenta de que estaba atrapado en una situación que él mismo había creado y que ninguna cantidad de rabietas o amenazas podía cambiar, que la casa, una vez símbolo de su potencial ganancia inesperada, se había convertido en una jaula dorada. A continuación, les contaré los cómicos contratiempos. Intervenciones en el vecindario que hicieron que el año de Mark en la casa familiar fuera aún más entretenido. Estén atentos, amigos. Se está haciendo justicia un día a la vez a medida que las semanas se convirtieron en meses. Desplegándose ante nuestros ojos era una forma retorcida de justicia poética que no pude evitar saborear dado lo que él había hecho pasar a nuestra familia. Después de todo, se había apoderado sin escrúpulos de nuestra legítima herencia y ahora estaba pagando el precio, literalmente, por su avaricia y engaño. Uno de los aspectos más entretenidos de toda esta terrible experiencia fue presenciar los intentos desesperados de Mark por mantener algo parecido a su antigua vida dentro de los límites de la casa familiar. Verá, había sido un pez gordo en su condominio de lujo, viviendo una vida de opulencia con una chef personal, ama de llaves y jardinero para satisfacer todos sus caprichos. Sin embargo, en la casa familiar tenía que valerse por sí mismo y los resultados fueron nada menos que brillantez cómica. Todavía recuerdo vívidamente la vez que intentó cocinar una comida para sí mismo. Fue un desastre épico de proporciones monumentales, una catástrofe culinaria que sería legendaria en la tradición familiar. Nos apresuramos temiendo por la seguridad de la casa. En lugar de eso, encontramos a Mark agitando frenéticamente un paño de cocina frente a la alarma, su rostro manchado de hollín y su delantal de chef, una vez impecable, ahora un trapo sucio y chamuscado. «Ustedes nunca tuvieron que lidiar con esto», gritó señalando. Fue un duro recordatorio de que Mark estaba completamente fuera de su elemento en el casa familiar. Su lujoso estilo de vida del que había hecho alarde tan descaradamente lo había dejado mal preparado para las simples realidades de la vida cotidiana que el resto de nosotros habíamos dominado hacía mucho tiempo, pero los momentos más satisfactorios de todos fueron cuando los aliados silenciosos del vecindario vinieron a nuestro se habían encargado de hacer cumplir las condiciones poco ortodoxas de papá, asegurando que Mark no se atreviera a intentar eludirlas. Si tanto contemplaba poner la casa en el mercado, los agentes inmobiliarios locales serían discretamente informados sobre las estipulaciones férreas del testamento. Una vez, Mark intentó alquilar una habitación de la casa, tal vez pensando que le generaría unos ingresos muy necesarios. Sin embargo, no sabía que uno de los vecinos vigilantes había asumido el papel de un inquilino potencial, participando en una farsa que casi parecía un episodio de un espectáculo de broma con cámara oculta. En el último momento, justo cuando Mark estaba listo para sellar el trato, el vecino reveló la verdad, dejando a Mark nervioso y furioso. Su frustración no tenía límites y nos deleitamos con su exasperación a medida que los meses se prolongaban en la relación de Mark con él. El vecindario se agrió aún más. Sin saberlo, se había convertido en el paria de la comunidad y la gente lo evitaba como a la plaga. Sus desesperados intentos de ganarse la simpatía de Garner por parte de las mismas personas que una vez había ignorado o tratado con desdén fueron recibidos con gélida indiferencia. Era justicia poética en su máxima expresión. Sinfonía de retribución dirigida por el universo mismo. Mark había subestimado gravemente el poder de la unidad dentro de un vecindario muy unido y se había convertido en su perdición. La fuerza colectiva de la comunidad era una fuerza a tener en cuenta y Mark estaba descubriendo esto de primera mano, pero había todavía un giro final en esta historia de venganza, una revelación que nos dejó a todos estupefactos. Quédense conmigo, amigos, porque esta historia trata sobre para volverse aún más jugoso a medida que cambiaron las estaciones y pasó un año desde el funeral de papá. El drama que rodeaba la residencia de Mark en la casa familiar tomó un giro inesperado. Fue como si el destino hubiera decidido agregar un giro final a esta extraña historia de venganza y nos dejó todo en un estado de desconcierto. Como se ve, a pesar de las condiciones absurdas establecidas en el testamento de papá, Mark había logrado conservar la casa familiar durante un año entero, había soportado los contratiempos cómicos, la vigilancia vigilante del vecindario y el aislamiento total que se había provocado. Sin embargo, Mark había pasado por alto un detalle crucial que resultaría ser su ruina. La casa familiar era una estructura envejecida y su mantenimiento requería no solo recursos financieros, pero también un profundo conocimiento de sus
Peculiaridades e idiosincrasias, Mark no poseía ninguno de los dos. Al principio notamos problemas menores, un techo con goteras, un horno que funcionaba mal y tablas del piso crujientes. Mark, en su arrogancia, creía que simplemente podía contratar contratistas para abordar estos problemas, pero no se dio cuenta de lo que hizo. Era que la casa tenía un temperamento peculiar y parecía rebelarse contra su presencia. El techo con goteras se convirtió en un goteo incesante que desafiaba todos los intentos de reparación. Era como si la casa misma se hubiera unido al vecindario en su rebelión silenciosa contra su inoportuno ocupante. La frustración de Mark crecía día a día. Contrató a una gran cantidad de contratistas, cada uno más desconcertado que el anterior por el extraño comportamiento de la casa. Los plomeros se rascaban la cabeza mientras las tuberías parecían cambiar. Por supuesto, a voluntad, los electricistas se vieron confundidos por interruptores que funcionaban al revés y los carpinteros se vieron enredados en un laberinto de pasajes ocultos detrás de las paredes. Sus recursos financieros comenzaron a disminuir mientras invertía dinero en intentos inútiles de domar la casa rebelde. El vecindario era muy consciente de su situación. Lo observamos con una mezcla de diversión y satisfacción, era como si la casa misma se hubiera convertido en un participante activo en nuestra búsqueda de venganza. Las noches de insomnio y la creciente desesperación de Mark eran una fuente de oscuridad. Torcidos y con los ojos inyectados en sangre por la falta de descanso, su conducta una vez confiada se había desmoronado reemplazada por una mirada angustiada que reflejaba la peculiar personalidad de la casa, pero fue durante una noche de tormenta que la casa desató su exhibición más espectacular de desafío mientras el trueno retumbaba y la lluvia azotaba las ventanas. Mark se despertó sobresaltado por una cacofonía de choques y golpes, tropezó por los pasillos oscuros, su linterna. Apenas penetraba la oscuridad, lo que descubrió era una escena sacada directamente de una película de terror. Danzaba por el aire, las paredes vibraban con una energía de otro mundo y los mismos cimientos de la casa temblaban. Era como si la casa hubiera despertado sus espíritus dormidos para expulsar al intruso. Mark huyó de la casa aterrorizado, dejando atrás sus pertenencias y sus ilusiones de conquista. Como se quedó bajo la lluvia torrencial, empapado y derrotado, el vecindario observó en un silencio espeluznante que la casa había emitido su veredicto final y que Mark había sido juzgado indigno. Después de este espectáculo sobrenatural, que algunas fuerzas estaban más allá de la comprensión humana, la casa parecía haber cobrado su venganza de la manera más enigmática y poética. Y así, amigos, nuestra casa familiar regresó a nosotros, ya no contaminada por la presencia de Mark. El vecindario, nuestros firmes aliados, se regocijaron en silencio al saber que la justicia había sido sirvió a Mark una vez. Un símbolo de avaricia y traición se desvaneció en la oscuridad, pero la historia no termina aquí. A continuación, compartiré el giro final de la saga, un descubrimiento inesperado que arrojó luz sobre las verdaderas intenciones de papá y nos dejó con una nueva apreciación por las excentricidades de nuestra casa familiar. Estén atentos para él. Gran final. Cuando el polvo se asienta sobre la apresurada partida de Mark de nuestra casa familiar, pensamos que la historia había llegado a su conclusión. La casa se defendió exitosamente contra el invasor, regresó a su estado sereno aunque un poco peculiar el vecindario una vez que Rife with Intrigue and Espionage reanudó sus ritmos habituales y la vida pareció volver a la normalidad, pero su destino quiso que el acto final de este peculiar drama todavía estuviera esperando entre bastidores. Fue una revelación que no solo nos asombraría sino que también nos proporcionaría un cierre. Fue un esfuerzo hercúleo ya que aparentemente había abandonado la mayoría de sus posesiones en su huida aterrorizada del casa. Entre los objetos desechados me topé con un viejo diario encuadernado en cuero desgastado por el tiempo y el abandono. La curiosidad alcanzó su punto máximo. Abrí el diario y encontré las anotaciones manuscritas de nuestro padre que databan de varias décadas atrás. Era una crónica de sus pensamientos, sueños y aspiraciones, un vistazo a la mente de un hombre que siempre había sido una especie de enigma para nosotros. Mientras leía las páginas comenzó a surgir un patrón. Estaba claro que la casa ocupaba un lugar especial en su corazón y había dedicado años a comprender sus misterios, pero la revelación más sorprendente llegó cuando llegué a las últimas entradas del diario, en aquellas páginas en las que nuestro padre había detallado un plan que finalmente condujo a la caída de Mark y la defensa triunfante de la casa. Todo era parte de su gran plan para garantizar que la casa familiar permaneciera intacta por aquellos que realmente no apreciaban sus peculiaridades. En sus propias palabras, él había escrito: solo aquellos que entienden el corazón de esta casa
Merecen heredarla, los pondré a prueba como la casa me ha probado a mí. Fue una revelación que me dejó a la vez asombrado y conmovido. Nuestro padre había ideado esta elaborada artimaña para no por malicia pero por amor a la casa que había llamado hogar durante tantos años, había usado su excentricidad y estilo dramático para proteger el lugar que amaba y, por eso, amigos, la historia llega a su fin con un nuevo aprecio por el legado de su padre, la casa que alguna vez fue un símbolo de venganza, ahora era un testimonio de su amor e ingenio. El breve mandato de Mark se había convertido inadvertidamente en una prueba de carácter y había fallado espectacularmente, ya que para nosotros continuamos viviendo en la casa abrazando sus peculiaridades y misterios con corazones abiertos. Era un recordatorio diario de la excentricidad de nuestro padre y su profundo afecto por el lugar que había llamado hogar. El vecindario, una vez dividido por las sospechas, se había unido en una comprensión compartida de la magia única de la casa. Al final era un cuento de venganza, se convirtió en redención de una casa que se defendió a sí misma y del amor perdurable de un padre. Y mientras escribo estas últimas palabras no puedo evitar sonreír sabiendo que nuestro hogar familiar seguirá encantando y confundiendo a las generaciones venideras. Gracias por acompañarme en este extraordinario viaje, amigos, y recuerden que a veces las historias más inusuales contienen las verdades más profundas.